Cordiales saludos. Por parte de quienes habla, Paula Lajo, estudiante de la carrera electromecánica del Instituto Tecnológico Cotopaxi, quien hará una breve presentación sobre el tema del proyecto integrador, que se basa en el proceso de soldaduras MAO. A continuación, introducción. La soldadura es un proceso de fijación donde se realiza la unión de dos o más piezas de un material, generalmente metales o termoplásticos, usualmente logrados a través de la fusión, en la cual las piezas son soldadas fundiéndose. Se puede agregar un material de aporte metálico, de forma que el charco del material fundido entre la pieza a soldar, el baño de soldadura y al enfriarse, se convierte en una unión fija a la que se la denomina cordón. A veces se utiliza conjuntamente presión y calor, o solo presión por sí misma para producir la soldadura. En la soldadura por arco eléctrico por electrodo manual revestido, SMAU, este proceso de soldadura se obtiene por el calentamiento producido por un arco eléctrico generado entre el electrodo metálico, recubriendo el metal de aporte y la pieza trabajada o el metal base. El proceso de soldadura por arco es uno de los más usados y abarca diversas técnicas. Una de las técnicas de soldadura por arco electrodo metálico revestido SMAU, también conocida como soldadura por arco con electrodo recubierto, soldadura de varilla o soldadura por arco metálico. Se trata de una técnica en la cual el calor de soldadura es generado por un arco eléctrico entre la pieza de trabajo, que es el metal base, y un electrodo metálico combustible, que es el metal de aporte, recubierto con materiales químicos con una composición adecuada, que lo conocemos como fundente. Uno de los objetivos generales es investigar el proceso de soldadura SMAU para el desarrollo y aplicación en el galpón de la carrera de Tecnología Superior en Electromecánica. Objetivos específicos: conocer los implementos básicos para la seguridad en las soldaduras SMAU, determinar el tipo de electrodo que se va a utilizar de acuerdo al tipo de material que se va a utilizar en el galpón, identificar los parámetros necesarios para realizar los procesos de soldadura SMAU, como el voltaje y el amperaje. Dentro del marco teórico, la soldadura SMAU se usa para aplicaciones de unión y recubrimiento sobre diversos metales base. La idoneidad del proceso para un metal base específico depende de la disponibilidad de un electrodo cubierto cuyo metal de aporte tenga la composición y propiedades requeridas. Elementos que intervienen en las soldaduras SMAU. Tenemos el arco. El comienzo de todo proceso de soldadura es precisamente la formación de arco. Una vez que éste se establece en el metal de aporte y el fundente en el que lo recubre, empiezan a consumirse. La fuerza del arco proporciona la acción de esclavar el metal base para lograr la penetración deseada. Este proceso continúa a medida que la soldadura se ensancha y el electrodo avanza a lo largo de la pieza de trabajo. Tenemos el material de aporte. Al derretirse de forma de gotas que se depositan sobre la pieza de trabajo, dando lugar al charco de soldadura que llena el espacio de soldadura y une la pieza en lo que se denomina una junta de soldadura. Tenemos lo que es el fundente. Se derrite junto en el material de aporte, formando un gas y una capa de escoria que protege el arco y el charco de soldadura. El fundente limpia la superficie metálica, suministra algunos elementos de aleación de la soldadura, protege el metal fundido contra la oxidación y estabiliza el arco. Equipos de soldadura. Fuente de alimentación. Dependiendo del tipo de electrodo y el tipo de posición de la pieza de trabajo, la fuente puede ser de corriente continua o corriente alterna. Tenemos la conexión al terminal negativo. En este caso se habla de un electrodo negativo o polaridad directa. Se utiliza cuando se desea lograr altas tasas de
de posición y bajas de penetración. Tenemos la conexión al terminal positivo. En este caso se habla de un electrodo positivo o polaridad inversa. Se utiliza cuando se desea lograr una penetración profunda. Tenemos el portaelectrodo. Se conecta al cable de soldadura y conduce la corriente de soldadura hasta el electrodo. El mango aislado se utiliza para guías de electrodo sobre la junta de soldadura y alimentar el electrodo en el charco de medida que se consume. Los portaelectrodos están disponibles en diversos tamaños y se clasifican según la capacidad para transformar la corriente. Tenemos el cable de electrodo y cable de masa. Ambos son parte muy importante en el circuito de soldadura. Deben ser sumamente flexibles y tener un aislamiento resistente al calor. Las conexiones al portaelectrodo, la pinza de masa y los terminales de la fuente de alimentación deben estar soldadas o perfectamente efectuadas para garantizar una baja resistencia eléctrica. Pinzas de masa. Se utilizan para conectar el cable de masa a la pieza de trabajo. También se puede conectar directamente a la pieza o la portapieza. Como parte del circuito de soldadura, la pinza de masa debe ser capaz de transportar la corriente de soldadura sin riesgo de sobrecalentamiento debido a la resistencia eléctrica. Capacidades y limitaciones del proceso de soldadura SMAO. La soldadura por arco de metal protegido es uno de los procesos más aplicables utilizados sobre todo para las soldaduras cortas en trabajos de producción, mantenimiento y reparación contra la construcción en el campo. El equipo es relativamente sencillo y económico y sobre todo portátil. El electrodo cubierto proporciona el material de aporte y el mecanismo para proteger dicho metal y el metal de soldadura contra la oxidación. No se requiere protección con gas auxiliar ni un fundente granular como en otras soldaduras. Se puede utilizar en áreas de acceso relativamente limitado. El proceso es adecuado para la mayor parte de los materiales y aleaciones del uso común. La seguridad en el proceso de soldadura. Los elementos de protección personal son equipos o dispositivos para ser utilizados por el soldador durante su jornada de trabajo. Lo protegen de enfermedades profesionales entre la presencia de riesgos específicos que no pueden ser aislados o eliminados, aumentando su seguridad y salud en el trabajo. Conclusiones. Para un buen acabado del cordón, en el proceso de soldadura SMAO es necesario mucha precisión, ya que en la altura en la que está el electrodo influye mucho en el acabado del cordón. El cálculo de la magnitud de la corriente es muy importante, ya que de ellas depende el tamaño del cráter del cordón de la soldadura SMAO. Recomendaciones. Verificar las conexiones, piezas y sus componentes de la máquina de soldadura SMAO antes de realizar un trabajo. Familiarizarse con la calificación de soldadura SMAO mediante estudios técnico-prácticos de la soldadura de varios cordones de una placa de acero. Por último, adquirimos los equipos de protección para una buena movilidad en la hora de operar. Con eso hemos concluido este proyecto.